dentro de la experiencia ufológicas, digamos, aparte de esta la que te cuento, ¿Ya? yo una vez en San José de Maipo, que es una zona súper ufológica, por llamarlo. El Cajón del Maipo, ¿ya? El Cajón del Maipo, muy conocida, de hecho la comparan inclusive con el Valle del Elqui o con todo, porque de hecho hay tours que se hacen a ciertos lugares donde tú tienes contacto y no siempre hay avistamiento, pero siempre pasa algo. Bueno, en mi caso yo no fui a uno de estos avistamientos, digamos, sino que fue un tema de trabajo, también hace un par de años atrás, que me tocó devolverme muy tarde un día domingo del Cajón del Maipo. Entonces a mí me dio, porque el Cajón del Maipo tiene dos entradas, una que es la más conocida por el camino al volcán, que le llaman, ¿Ya? y lo otro es el camino San Juan, que es un camino que generalmente ocupan los camioneros, que es un camino súper poco transitado. Entonces, como yo venía tarde, dije no me quiero tomar con mucho auto, me vine por el camino no muy transitado, que es un poco más largo pero más rápido. Entonces, hubo un momento que yo dije, ¿sabes qué? La noche estaba muy estrellada, digamos, no había luna, estaba muy estrellada, muy linda, entonces yo me estacioné a un costado y que tú tienes ahí baja, la carretera pasa casi por el río Maipo, Ya. un poquito más alto, entonces me estacioné, me paré ahí a escuchar un poco el río y mirar. Y de repente yo no iba pensando en ningún momento en ver algo extraño, sino que me paré porque me dieron ganas, digamos, por llamar así. Y de repente vi una luz del cerro, ¿cachai? Una luz, la típica luz que uno ve como que andan cazando, Ya. ¿cachai? Una cosa así. Pero esa luz se empezó a mover muy rápido y después cuando yo empecé a enfocar bien con la vista, porque y se convirtió más que una luz de linterna, se convirtió en una esfera muy luminosa. ¿Grande o chica? No tan grande, no debe haber sido el porte de una pelota de fútbol, más o menos, Okay. porque esto yo lo vi a la distancia, quizás más cerca era más grande, digamos, pero yo lo vi como a 100 metros, más o menos, hacia el cerro, subiendo del cerro. Yeah. Entonces, y no era una, de repente detrás del cerro aparece otra y después aparece otra, eran tres. Y estas tres, yo en un momento miré para el frente porque dije, alguien está enfocando el cerro con linternas potentes y eso hace que uno refleje en el cerro una luz, ¿cachai? ¿Nunca se te pasó por la cabeza que era eso? Yo en mi cabeza empecé a creer eso porque no estaba dentro de mi pensar en que era algo externo, extraño o anormal, digamos. Entonces miré para el frente y no había nada, no venía ningún auto, a todo esto eran, no sé, casi las 12 de la noche del día domingo, para lunes. Entonces miraba para el frente, no se veía nada, muy pocos autos pasaban por la carretera que se veía cruzando el río, digamos. ¿Ya? Entonces estaba muy oscuro y de repente estas esferas empezaron en la misma zona del cerro, empezaron a cambiar de posición entre ellas y empezaron una bajada, como que bajaba la luz y otra subía la luz, bajaba la luz, y esto, mira, fue una experiencia tan compleja, digamos, en el sentido que no te lo esperas, no le encuentras explicación, que no me dio ni por grabar, no me dio ni por grabarlo, ni por nada. Yo lo único que estaba apoyado en el auto mirando el espectáculo, porque era un espectáculo. ¿Era solamente para ti? Era un espectáculo solo, porque en ese momento no pasó ningún auto donde yo estaba. Justo. Solamente se escuchaba el ruido del río que estaba ahí al lado. Y de repente lo único que yo sentí de esa esfera fue cuando cruzaron de cerro a cerro, y fue como un silbido de no sé si cuando uno juega tenis,
¿Ya? le pegáis a la pelota y suena como ese zumbido, Sí. como boom, como... Bueno, esto era lo mismo, pasaron por arriba de de mi cabeza, con una diferencia, no sé, de 10 segundos, pasó una, 10 segundos pasó la otra, y eran como que iban a chocar con el otro cerro, porque este es un cajón, ¿no? Obviamente, y pasan el cerro y se perdieron hacia el otro lado del cerro. Qué impactante, ¿eh? Súper. Buena experiencia, compadre, ¿no? Buena. Lamentablemente son experiencias que uno lo vive solo, y uno no está preparado primero, No. porque uno dice, oye, voy a estar con la cámara y si veo algo voy a grabar, pero no te da a las personas que no vamos preparadas, digamos, Sí. y no tenemos esa costumbre. No. Entonces, no sé, pues yo después de esa experiencia, que la conté muy pocas veces, de hecho, porque la gente común y corriente que no ha tenido ningún tipo de experiencia no te cree. Y no entiende cómo son. Y no entiende, claro. Entonces, lo primero que te dice, oye, pero ¿por qué no grabaste? Ah, entonces mentira, no grabaste porque es mentira, porque estás contando. O sea, yo soy una persona común y corriente, que no me conoce nadie, entonces difícil podría inventar una historia como esta, tan bonita, digamos, que a esta altura es como un tesoro que uno dice, yo lo vi, po. Tuyo. Cuando salen esta historia a veces que uno escucha en la televisión o cosas así, y uno dice, yo vi eso, entonces yo le creo a la persona que yo lo vi, pero no, son experiencias que a mí me encantaría volver a repetirlo, porque ya lo viví, ya pasaste, o sea, en ningún momento te da miedo, Claro. ¿cachai? No, a mí en ningún momento me dio miedo que de arrancar, no, sino que es como disfrutar el espectáculo, como que te están haciendo un espectáculo del espacio exterior porque no tiene otra explicación, para ti. Claro. Entonces eso uno no tiene precio, po. Entonces Sí. aprovecháis eso y lo guardáis para ti, po. Y que ahora uno lo cuenta como experiencia en un programa como el tuyo, donde se habla de esto. Entonces las personas que lo escuchan entienden, po, Claro. que hay una posibilidad que esto sea verdad.